María José Benavente y Álvaro Migueles son los conductores de la buena costumbre de hablar de nuestros temas. Te escuchan y opinan de los temas que te interesan. Confía, es buena costumbre. Bueno, la semana pasada, con una relativa poca importancia en los medios de comunicación, hubo una resolución del Tribunal Constitucional que declaró inadmisible un requerimiento que había sido presentado por un exfuncionario del gobierno de Sebastián Piñera, que pretendía calificar como inconstitucional a la coordinadora Arauco Malleco y a otras 3 agrupaciones. Entonces, queremos preguntarle a alguien que sabe por qué pudo el Tribunal Constitucional haber emitido un fallo de esta naturaleza. Y por lo mismo estamos en comunicación con Bárbara Ivanchitz, académica de la Universidad del Desarrollo, especialista en Derecho Constitucional. Hacía tiempo que no la llamábamos para conversar con Bárbara Ivanchitz. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buenos días. Hola, muy buenos días Álvaro, muy buenos días María José y a todos los que nos escuchan ahora tempranito en la mañana. ¿Cómo están? Sí, hace tiempo no nos escuchábamos, que no nos veíamos. Sí, pues, pero aquí nos vamos a poner al día. Dale, María José. Que nos expliques, Bárbara, cómo funciona el control de constitucionalidad en nuestro país y por qué el Tribunal Constitucional se puede pronunciar al respecto, declarar la CAM como inconstitucional. Lo declaró inadmisible ante este requerimiento que buscaba calificar como inconstitucional a la CAM. Y de hecho esto igual tiene más importancia porque la CAM ha vuelto a dar otro comunicado el día de ayer donde declaran que van a canalizar la violencia hacia un sabotaje muy bien dirigido. Son algunas más o menos del índole de las declaraciones de Héctor Yaitul, el líder de esta agrupación. Mira, María José, efectivamente, de acuerdo con nuestra Constitución Política y la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, el Tribunal hoy día tiene facultades para declarar inconstitucionales a todos aquellos partidos políticos, movimientos u otras formas de organización que, atendiendo sus objetivos, actos o conductas, lo que busquen es atentar contra los principios democráticos y constitucionales de gobierno, o buscan implementar un sistema totalitario en el país, o hagan uso de la violencia, inciten a ella o la propugnen como método de acción política. ¿De acuerdo? Entonces, la Constitución faculta al tribunal para declarar inconstitucional no solamente a ese movimiento, sino que también determina la responsabilidad de las personas naturales que forman parte de dichos movimientos y dichas acciones, actos de conducta. De manera que esa facultad está. Y se vincula con el artículo 19, número 15 de la Constitución Política, que, como que se llama, declara justamente que la libertad de asociación, el pluralismo político, y declara inconstitucionales entonces a estos movimientos. En esto se basó el requerimiento de Pablo Urquiza, ¿verdad?, el ex encargado de la seguridad de la macrozona en el gobierno del presidente Piñera. Lo ingresa al Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional tiene la facultad, antes de revisar y pronunciarse sobre el fondo de los requerimientos que llegan al tribunal, de hacer un examen de admisibilidad. Esto es revisar si es que se cumplen los requisitos formales para solicitar o presentar un requerimiento, para evitar en el fondo este filtro previo, ¿verdad?, llenarse de causas que a lo mejor no tienen fundamento en el derecho, que en realidad no son facultad del Tribunal Constitucional. Y lo que hace el tribunal es justamente frenar este requerimiento en el examen de admisibilidad y lo declara inadmisible. Entonces no se pronuncia sobre el fondo del requerimiento, sino que sobre la forma. Okay. No he leído el requerimiento, no he tenido acceso al fallo, pero lo que entiendo es que lo que solicitaba Pablo Urquiza era que se declarara inconstitucionales en virtud de esta facultad y del 19 número 15, a la CAM y a otras 3 más, como decía recién Álvaro, sobre la base entonces de que con sus conductas objetivos buscan establecer o afectar los principios del régimen democrático constitucional de gobierno o incitar a la violencia como método de acción política. Y el examen de admisibilidad y lo que se le cuestiona al tribunal es que es un examen bastante de forma, O sea, revisar si se cumplen con los requisitos de la presentación. ¿Cuáles son estos? Que esté individualizado el requiriente, que estén individualizados los movimientos, ¿verdad?, a los que se les adjudica o se indica esta conducta, las pruebas que se van a llegar, ¿no es cierto?, al tribunal para acreditar estos hechos, y por lo tanto si se cumplen con esos requisitos, check, y se pasa la admisibilidad. En caso de que faltara algún requisito, a veces el tribunal también tiene facultades para decirle, oiga, complételo y preséntelo de nuevo, que es lo que no ocurrió. Sí, entonces se cuestiona
María José. No, si ves alguna posibilidad, quizás esto no es fácil como de predecir, pero de que se inicie un nuevo requerimiento, porque si la admisibilidad fue por la forma, eventualmente se podría corregir esto y volver a iniciar un requerimiento al Tribunal Constitucional para que se pronuncie al respecto. Mira, más que por la forma, entiendo que la causal fue que esto es competencia no del Tribunal Constitucional, En materia penal. sino que es competencia de la justicia penal, Así es, por los hechos que se estaban invocando. Y ahí es donde a mí me llama la atención porque son causales independientes, son acciones también independientes. Y con lo que recién decían ustedes, lo que ha dicho, y ahí hoy día se está señalando que van a reforzar en el fondo sus acciones violentistas, y ellos han declarado en el fondo a la violencia como su método de acción para lograr, ¿no es cierto?, la reivindicación de sus territorios, las autonomías indígenas, etcétera. Y por lo tanto, a mi parecer, ya hay una resolución del Congreso, de la Cámara de Diputados, que dice que es una asociación ilícita, ¿no es cierto?, de carácter terrorista. Ya hemos visto cómo se comportan. Él dice que le sorprende que yo haga esta declaración si llevamos 20 años operando de esta manera. O sea, se normaliza con el tiempo. Bueno, entonces es necesario efectivamente esta declaración. Son acciones independientes. De manera que si efectivamente se cumplen con las características y con los requisitos que menciona la Constitución al 19 número 15, objetivo, actos, conductas que atentan contra el régimen democrático. A ver, hacerse justicia por mano propia, que es lo que ellos están reivindicando, ¿verdad? La muerte de un comunero en un ataque incendiario que dispararon en contra de él, del cual él estaba participando, y hacerse justicia por mano propia, eso es extra legal. O sea, sí, claro. Nadie tiene en Chile la facultad de hacerse justicia por mano propia, ni menos de manera violenta. Entonces no podemos aceptar que una organización declare que este va a ser su método de acción, porque eso es contrario justamente a los principios del régimen democrático y constitucional. La forma en que ellos actúan es un método de violencia, de hacer uso de la violencia como método de acción. Entonces uno podría considerar que ahí se configuran las causales que menciona la Constitución. Entonces a ti esto te llama la atención. Para ti el Tribunal Constitucional entonces sí debiese haberse pronunciado respecto al fondo, porque son causales distintas. Es decir, lo de materia penal podría ir también en paralelo y no relacionarse con una posibilidad de resolución del Tribunal Constitucional. Mira, no he leído el fallo, no sé los argumentos precisos. Okay. Lo que sí aclaro es que son acciones distintas. O sea, si se configura la causal, pero puede ser que se haya desechado, ¿no es cierto?, la admisibilidad de la presentación, porque efectivamente pudiese no haber cumplido con todos los requisitos formales del punto de vista, por ejemplo, de la relación de los hechos que se estaban invocando como para configurar la causal que la Constitución señala. Sí, ahí habría que analizar cuál es el fundamento preciso de la sentencia. A mi parecer, este análisis de admisibilidad debiera ser estricto y de tipo restringido, porque el principio que está consagrado en la Ley Orgánica Constitucional, al igual que respecto a los tribunales ordinarios de justicia, es el de inexcusabilidad. Esto significa que, reclamada la intervención de los tribunales en negocios de su competencia, no pueden excusarse de fallar, ¿de acuerdo? Y los requisitos de admisibilidad normalmente son de forma y tienen que interpretarse restrictivamente, porque cuando no admitimos a tramitación un recurso, en el fondo estamos haciendo excepción a este principio de que tenemos que conocer las causas que llegan a los tribunales. Entonces hay que revisar con bastante detención cuál fue el fundamento para declarar la inadmisibilidad. ¿Se puede solicitar un nuevo requerimiento? Sí, claro, y entiendo que en eso están... Perfecto. Bueno, el Tribunal Constitucional, Bárbara, es uno de los órganos autónomos que están garantizados en la Constitución vigente. ¿Qué tan difícil es garantizar la autonomía de una institución? Hay otras, como por ejemplo el Banco Central, y autonomía que se refiere evidentemente a no estar a los vaivenes de un gobierno de turno. ¿Tú crees que eso se cumple con la Constitución vigente también a la luz de esta inadmisibilidad? Y también después podríamos hacer un análisis con lo que se propone en el texto constituyente que se tiene que aprobar o rechazar ahora el 4 de septiembre. Pero justamente una de las críticas que se hacen a este fallo es que dentro de la sala que votó la inadmisibilidad estaba la presidenta del Tribunal Constitucional, Nancy Yáñez, que ella públicamente se ha declarado, ¿no es cierto?, en favor de la causa mapuche, digamos, está en contra de esta economía capitalista, extractivista, etcétera, y ha emitido opiniones de carácter público al respecto. Y una de las causales de inhabilidad, donde un ministro tiene que decir, ¿sabes qué? Yo he hecho declaraciones, yo me he manifestado sobre el tema, tengo una opinión, así es que no puedo votar, eso al parecer no ocurrió. Entonces eso efectivamente, ¿cómo garantizamos la imparcialidad
la independencia de un tribunal, de un órgano cualquiera, si es que estando estas causales de inhabilidad no se hace uso de ellas, no obstante que ya ha salido a la luz pública una serie de declaraciones en las que ella habría manifestado su posición al respecto. Eso por un lado. Es difícil, María José, la pregunta que tú me haces de cómo elaborar un sistema donde tengamos efectivamente un órgano, porque recuerden, el Tribunal Constitucional, para quienes no lo conocen o no saben, no es un órgano que los cargos de ministros se llenen por elección popular, no podría hacerlo si no se politizaría, obviamente. Claro. Por lo tanto, tenemos que elaborar un sistema que alguien nombre a los ministros del tribunal y que sea ojalá lo más imparcial posible. Yo les cuento que antes del trabajo de la Convención Constitucional ya había más de 15 proyectos de reforma al Tribunal Constitucional, y una de las cuestiones que más se discutía era qué mecanismo podíamos incorporar, porque siempre se dijo que el nombramiento actual del Tribunal Constitucional de los ministros es muy politizado. Y la verdad es que no había ninguna fórmula, los proyectos de reforma constitucional para estos efectos no coincidían, porque había muchas distintas fórmulas. La verdad es que la integración actual, 3 los nombra el presidente de la República, 4 el Congreso, ¿verdad? Y 3 la Corte Suprema. En cierta forma se mantiene hay un contrapeso de poder, digamos. Discúlpeme, Bárbara, ¿me permite un segundito, María José? Pero te tengo que interrumpir porque tenemos una información de última hora. Okay. Vamos a establecer comunicación con una auditora de buena costumbre, con Carla, quien nos va a contar de un fenómeno meteorológico que ocurrió muy temprano esta mañana en Jaime Repullo, en Talcahuano. Carla, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Hola, buenos días, Álvaro. ¿Qué pasó, Carla? ¿Hubo mucho viento o una especie de tromba pasó por Jaime Repullo en Talcahuano? Cuéntanos, por favor. Sí, mira, yo creo que tiene que haber sido una tromba. No creo que haya sido un viento muy fuerte. Porque por Jaime Repullo, o sea, en realidad por mi casa entró y reventó ventanal. Una ventana. Ya. Una ventana, no, si fueron daños, la verdad que fueron daños menores. Ya. Una ventana, un estacionamiento donde volaron algunas cosas de menor cuantía. Pero ¿y esto o le pasó solamente a tu casa o también a las del sector? No. En mi sector la verdad que no vi nada, pero como unas 2 o 3 cuadras aledañas a mi casa, por Volcán Osorno, por ahí, volaron techos. Porque cuando me vine al trabajo, vi que volaron techos. Ok. Había voladura de techos. Perfecto. Por lo tanto, yo estimo que tiene que darse una tromba. Muchas gracias. Esto pasó entonces, nos identificas el lugar, Carla, en Jaime Repullo con... Jaime Repullo, Talcahuano, y las casas que yo te digo, es en la calle Volcán Osorno, que son unas 2 o 3 cuadras aprox de Jaime Repullo. Entonces Jaime Repullo con calle Volcán Osorno. Muchas gracias, Carla, por habernos comunicado esto. Lo vamos a investigar en sabes.cl. Gracias, muy buenos días. Listo, chao. Chao. Ahí ya saben ustedes, entonces, disculpe que los haya interrumpido, pero esto pasó esta mañana, cerca de las 6 de la mañana. Terminemos con Bárbara, que debe estar por ahí todavía, ¿verdad? Sí. Tomando nota, porque hay que salir con cuidado entonces. Sí, la tromba, pero bueno, todavía no está confirmado el fenómeno meteorológico. No. Claro, pero según la auditora podría haber sido una tromba, una corriente de aire muy fuerte. Sí. Bárbara, estábamos hablando de cómo es el control constitucional en nuestro país. El Tribunal Constitucional es un órgano autónomo y garantizar esa autonomía justamente es muy difícil. ¿Y cómo quedó en la propuesta del nuevo texto constituyente? Mira, varía un poco la integración porque ya no son 10 sino que 11 ministros, pero se elimina este carácter que tenía el presidente del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, de poder dirimir con su voto cuando no había acuerdo. Entonces eso le daba o le politizaba mucho el cargo del presidente del Tribunal Constitucional. Duran también 9 años en sus funciones y los nombra la Cámara de las Regiones en conjunto con el Congreso de Diputados. Hay un nombramiento por parte del presidente de la República también, son 4-3, y 4 por el Consejo de Justicia, que es este nuevo órgano que se crea, ¿no es cierto?, para justamente estar a cargo de la asignación de los jueces de los tribunales ordinarios de justicia, para ver el tema de los nombramientos, de la promoción de los jueces, etcétera, que va a tener también este rol. Ahora, lo que siempre se discutía respecto del nombramiento actual de los miembros o los ministros del Tribunal Constitucional era que, digamos, tenía que ser más participativo, más público, más transparente, que debían también exigirse, digamos, ciertas características
más rígidas, más especiales, más específicas respecto de los ministros. Y hay una innovación porque cuando uno piensa en la composición del Tribunal Constitucional, que vela por la constitucionalidad de la ley, uno piensa que deben ser expertos en derecho constitucional. Y fíjate que ahora en la propuesta de nueva constitución establece expresamente que ojalá sean ministros de distintas especialidades en el derecho, porque efectivamente, digamos, cuando al tribunal le toca pronunciarse sobre una norma tributaria, si se ajusta o no a la constitución, es que importante es tener algún experto en esa área dentro del tribunal también. En eso innova la propuesta de nueva constitución. Perfecto. Oye, Bárbara Ivanchitz, la verdad que asistimos a una clase esta mañana contigo, así o que... sea, que queda bastante similar el control de constitucionalidad con esta innovación, pero bueno, lo bueno es lo nuevo es este órgano del Consejo de Justicia. Perdona que te interrumpa, en la integración hay cambios importantes que son los que mencionaba, digamos, pero también hay 3 órganos, intervienen 3 órganos, no es uno solo el tribunal. Pero cambia mucho el Tribunal Constitucional desde el punto de vista de las facultades, porque se elimina el control preventivo de constitucionalidad. Okay. Y eso a mí me parece que es grave. Al menos respecto de ciertas materias que podrían haberse, como quedó conformado hoy día el Congreso de Diputados y como se van a aprobar las leyes con simple mayoría, creo que un control previo de constitucionalidad podría haber sido necesario, al menos en la forma, ¿de acuerdo? Porque si no, superdotamos al Congreso de facultades que van a aprobar leyes que a lo mejor son inconstitucionales y finalmente vamos a tener que declarar la inconstitucionalidad a posteriori, en un juicio pendiente y después la inconstitucionalidad requiriéndose ahora 2 sentencias previas de inaplicabilidad. Y por otro lado, la participación que tenían los ciudadanos, que antes la tenían ante la Corte Suprema de solicitarle que declarara inaplicable un precepto cuando se consideraba que era inconstitucional, se pierde. Ahora ya los ciudadanos no vamos a poder en un juicio pendiente directamente ir al Tribunal Constitucional si consideramos que una ley nos afecta por ser inconstitucional, sino que se lo vamos a tener que pedir al juez. Y el juez va a definir si es que hace el requerimiento o no al Tribunal Constitucional. Perdemos autonomía desde ese punto de vista. Sumado a que ya se eliminó el recurso de protección y solo nos queda una acción cautelar ante los tribunales ordinarios de justicia, pierde, yo creo, defensa de los derechos fundamentales, los particulares con esta innovación. Me parece que es un retroceso en esa materia. O sea, una visión crítica es la tuya, Bárbara Ivanchitz, de esta parte. Faltaba ese detalle final. La última línea re importante. Sí, yo creo que sí, Álvaro, porque yo creo que no sacamos nada con superdotar a la Constitución de nuevos derechos fundamentales y finalmente las garantías pueden resguardar para hacer valer estos derechos cuando son vulnerados se debilitan. Entonces, cuidado, porque puede tener el derecho al ocio, al deporte y a la alimentación saludable, la Constitución, pero si yo no tengo un mecanismo eficaz como es el recurso de protección y una acción cautelar que demora años y que además si es que hay otros recursos tengo que echar mano primero a ellos, si no tengo la posibilidad de llegar directamente al Tribunal Constitucional, sino que tengo que pedirle al juez, y la verdad es que los ingresos vía inaplicabilidad de los particulares es un 83% de los ingresos del tribunal versus un 10% por parte de los jueces, creo que se debilita la defensa de los derechos fundamentales en la propuesta de nueva Constitución. Súper clara la opinión de la académica Bárbara Ivanchitz, que es académica de la Universidad del Desarrollo, especialista en Derecho Constitucional, emitida con total libertad aquí en Buena Costumbre, como es nuestra norma. Un abrazo, Bárbara, que estés muy bien. Me hago responsable. Muchas gracias, Bárbara. Gracias a ti, Álvaro, María José, que tengan todos un muy buen día. Igualmente para ti. Chau, chau. 2 minutos faltan para las 8 de la mañana. Ves tú, súper clara, Bárbara Ivanchitz, en esta clase que nos dio esta mañana de Derecho Constitucional. Uno podrá estar de acuerdo o no con ella, pero la claridad es meridiana de nuestra invitada hoy por la mañana, Bárbara Ivanchitz, aquí en Buena Costumbre.